Hay frases que cruzan la línea, y hay quienes con poder, fama o soberbia se atrevieron a pronunciar esas frases contra lo más sagrado. Cantantes, actores, científicos, dictadores e incluso falsos profetas. Todos ellos tenían el mundo a sus pies. Pero un día dijeron algo que no debían. Se burlaron de Dios, lo retaron, lo usaron como espectáculo. Y aunque pensaron que no pasaría nada, su final fue trágico, inesperado, brutal. ¿Casualidad? ¿Karma? ¿Juicio? Eso lo decidirás tú. Lo cierto es que la historia está llena de advertencias que pocos quieren escuchar. Hoy vamos a recorrer una lista que no busca escandalizar, sino recordar, porque lo que comienza como una broma puede terminar en tragedia. Prepárate, no es ficción. Todo lo que vas a ver ocurrió de verdad. Y después de escuchar sus historias, quizás no vuelvas a tomar el nombre de Dios a la ligera. Madonna, la reina del pop y la cruz del escándalo. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de éxito, irreverencia y poder mediático. Madonna, la autoproclamada reina del pop, no solo rompía las reglas de la industria musical, también rompía las reglas del respeto a lo sagrado. En 1989 lanzó el polémico videoclip Like a Prayer, una obra visual que dejó al mundo boquiabierto. Cruces ardiendo, estigmas sangrando en sus manos, escenas de sensualidad dentro de un templo y una Madonna danzando entre lo religioso y lo provocativo. El Vaticano reaccionó con furia. Organizaciones cristianas alzaron la voz. Pepsi canceló un contrato millonario con ella. Pero para Madonna, aquello no fue un escándalo, fue estrategia. Descubrió algo perversamente poderoso. Cuanto más blasfema parecía, más atención recibía. Y así, su carrera se transformó en un desfile continuo de provocaciones simbólicas. En sus shows, las monjas eran reemplazadas por bailarinas con lencería, los crucifijos convertidos en juguetes sexuales, y el agua bendita, en una metáfora obscena sobre fluidos íntimos. La misa se volvió un guión, lo divino, un recurso de escenografía. Pero fue en 2006 donde cruzó la última frontera. Durante su gira mundial Confessions Tour, apareció colgada de una cruz espejada, con una corona de espinas en la frente, imitando directamente la crucifixión de Jesucristo. La escena provocó protestas masivas. Líderes religiosos en todo el mundo, incluyendo el Vaticano, denunciaron el acto como una blasfemia intolerable. Su respuesta, fría y firme: esto no es una burla, es arte. Esa frase se convirtió en su escudo, una justificación estética para lo que muchos llamaron profanación. Y cuando se le preguntaba por su relación con Dios, Madonna no dudaba en definirse espiritualmente libre. Decía que la religión era una cadena que asfixiaba, que prefería crear su propia espiritualidad con retazos de cristianismo, judaísmo e islam, como si pudiera construir un Dios a medida. Durante años pareció invencible, intocable, hasta que en 2023 algo inesperado ocurrió. Mientras ensayaba para una nueva gira, su salud colapsó. Lo que empezó como un malestar común se convirtió en una infección bacteriana fulminante. La sepsis avanzó rápido. Sus órganos comenzaron a fallar. Fue ingresada de urgencia en cuidados intensivos, inducida a un coma artificial, conectada a un respirador. Estuvo 4 días inconsciente. El mundo entero creyó que el final había llegado, y que la mujer que tantas veces jugó con la eternidad ahora iba a enfrentarse a ella. Pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Su recuperación fue lenta, dolorosa, un renacimiento forzado, y un año después publicó en redes un mensaje que nadie esperaba leer. Hoy hace un año estaba saliendo del hospital tras sobrevivir a una enfermedad que puso en peligro mi vida. Apenas podía sostenerme en pie con una bengala en la mano. Me recuperé milagrosamente y tuve un año increíble. Gracias Dios, la vida es hermosa, increíble. Fue una frase sencilla,
pero cargada de ironía cósmica. La artista, que había jugado con crucifijos y sacramentos, ahora agradecía a Dios por salvarle la vida. No fue un discurso, no fue una conversión pública, pero fue suficiente para entender algo. A veces, el cuerpo se rinde antes que el alma, y justo en ese límite, cuando todo parece perdido, es donde muchos dejan de burlarse y empiezan a mirar al cielo. John Lennon, más grande que Jesús, hasta que cayó era 1966. El mundo estaba bajo el hechizo de una revolución musical sin precedentes. Y en el centro del huracán, John Lennon, líder de los Beatles, soltó una frase que sacudiría al planeta entero. El cristianismo desaparecerá, se desvanecerá y se encogerá. Somos más populares que Jesús ahora mismo. Lo dijo con desparpajo, con esa arrogancia que nace cuando uno siente que tiene el mundo a sus pies. Y durante un tiempo, así era. John Lennon no era solo una estrella del rock. Era un ícono global, un referente cultural, un hombre cuya voz influenciaba a millones. Pero esas palabras, pronunciadas casi como si fueran un juego, no fueron olvidadas. Las protestas no tardaron. Las radios boicotearon su música. Multitudes quemaron discos de los Beatles en plazas públicas, y aunque Lennon se disculpó públicamente, la frase ya había sido grabada a fuego en la memoria colectiva. El músico que se creyó más influyente que Jesucristo había desafiado a lo sagrado, y el mundo lo supo. Pero eso no fue todo. En su carrera en solitario, Lennon siguió sembrando frases duras. En su canción God, declaró abiertamente: Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor. No creo en Jesús, no creo en el cielo, no creo en el infierno. Y su himno más famoso, Imagine, fue un canto al mundo sin religión, sin cielo, sin infierno. Un ideal de paz, construido sin Dios. Mientras tanto, millones repetían sus letras sin pensar demasiado en su mensaje. Imaginen que no hay nada después de la muerte. Hasta que el 8 de diciembre de 1980, la imaginación se detuvo. Lennon regresaba a su lujoso departamento en el edificio Dakota, Nueva York. Afuera lo esperaba Mark David Chapman, un fan obsesionado, trastornado. Chapman lo saludó, le pidió un autógrafo y esa noche volvió con un arma. Esperó en la oscuridad. Cuando John regresó, Chapman lo enfrentó por la espalda y le disparó 5 veces. 4 balas lo alcanzaron. Lennon cayó al suelo sangrando frente a la entrada de su casa. Chapman no huyó. Se sentó tranquilamente en la acera. Y mientras llegaba la policía, sacó de su bolsillo un ejemplar de El Guardián entre el Centeno y se puso a leerlo. Más tarde declaró: «Lo hice porque Dios me lo dijo. Fue su voluntad». El mundo entero lloró, pero muchos vieron algo más que una tragedia. Vieron ironía, vieron juicio, vieron una advertencia sellada con sangre. El hombre que proclamó que Dios era un concepto, murió por el fanatismo religioso de otro. El artista que dijo ser más grande que Jesús fue silenciado por alguien que decía escuchar la voz de Dios. Y así, la historia de John Lennon no solo fue la caída de una estrella. Fue, para quienes creen, la confirmación de una verdad bíblica. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Freddie Mercury, la voz que desafió al cielo. En una época donde la música era libertad y los escenarios eran templos de adoración masiva, Freddie Mercury se alzó como un dios del espectáculo. Con su voz imponente, su presencia magnética y su estilo desbordante, lideró a Queen como el ícono máximo del rock teatral. Pero detrás de su talento incomparable, Freddie también escondía una actitud desafiante hacia todo lo sagrado. En uno de los himnos más emblemáticos del siglo XX, Bohemian Rhapsody, su voz recita: «Beelzebub has a devil put aside for me». Belcebú tiene un demonio reservado para mí. Una línea aparentemente artística, pero cargada de simbolismo oscuro.
En otras canciones como Bicycle Race, la burla era más directa. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. I don't believe in Jesus Christ, versión extendida en vivo. Para muchos, esto era solo provocación artística. Pero otros veían en sus palabras algo más profundo, una negación deliberada de la fe, una exaltación del yo por encima de lo divino. Freddie no era simplemente un cantante. Se convirtió en un símbolo de irreverencia, de desafío, de romper límites. En sus conciertos, coreados por millones, la religión no tenía cabida, solo el espectáculo, el placer, la libertad absoluta. Su vida personal reflejaba esa misma intensidad, fiestas interminables, excesos sin medida, noches que desafiaban la lógica y el cuerpo. Para Freddie, la vida no era para arrepentirse, era para vivirse hasta consumirla. Pero el tiempo, implacable, tenía otros planes. A mediados de los años 80, comenzó a sentirse enfermo. Cansancio, pérdida de peso, síntomas que intentó ocultar. Pero en 1991 hizo pública una verdad que ya era imposible negar. Freddie Mercury tenía SIDA. La enfermedad, en aquel tiempo aún rodeada de estigma y miedo, lo había estado consumiendo en silencio. Y apenas 24 horas después de anunciarlo al mundo, Freddie murió en su casa de Londres. Tenía solo 45 años. La noticia sacudió al planeta. El ídolo eterno del rock había desaparecido, pero su partida dejó preguntas flotando en el aire. ¿Fue casualidad? ¿Destino? ¿Consecuencia? Muchos lo vieron como la trágica culminación de una vida dedicada al hedonismo y al desafío constante de lo espiritual. El hombre que cantó sobre demonios reservados, que se burló del cielo en sus letras, terminó sin esperanza, sin cura y sin tiempo. No dejó palabras de fe. No escribió un testamento espiritual. Solo una despedida silenciosa, en la sombra de una enfermedad devastadora. Y sin embargo, su música siguió sonando. Millones siguen cantando sus letras sin detenerse a pensar en lo que realmente decían. Freddie convirtió sus escenarios en templos del ego, donde él era el sacerdote, el dios y el sacrificio. Pero al final, incluso las voces más potentes deben enfrentar el silencio. Y esa fue la gran lección. Puedes llenar estadios, puedes conquistar al mundo, pero tarde o temprano todos nos enfrentamos al juicio de lo eterno. La historia de Freddie no es solo una tragedia, es una advertencia, una historia de gloria, talento y soberbia que terminó en cenizas. Porque la voz más poderosa del rock no pudo gritar más fuerte que la eternidad. Marilyn Monroe, la diosa que le dijo no a Jesús, su rostro iluminó pantallas, revistas, sueños. Era la mujer más deseada del planeta, la encarnación del glamour de Hollywood, la belleza perfecta, o al menos eso parecía. Marilyn Monroe no fue solo una actriz, fue un fenómeno. Su sola presencia paralizaba ciudades, su sonrisa vendía millones, su figura causaba desmayos y envidias por igual. Pero detrás del maquillaje, los focos y los aplausos, había una niña rota. Marilyn nació como Norma Jean Mortenson, hija de una madre con graves problemas mentales y de un padre que jamás conoció. Pasó su infancia en orfanatos, casas de acogida y abusos emocionales. Y en medio de ese caos, su primer contacto con la fe cristiana fue traumático. Su madre adoptiva era profundamente religiosa, pero no desde el amor, sino desde el castigo. Obligaba a Marilyn a memorizar versículos bíblicos bajo amenaza y si fallaba, la golpeaba con dureza, le gritaba que el infierno la esperaba, que Dios estaba furioso con ella. Así, la palabra Dios comenzó a sonar para Marilyn como sinónimo de miedo, castigo, condena. Años después, ya convertida en símbolo sexual mundial, ella misma diría, no me dieron amor, me dieron culpa disfrazada de religión. La fama llegó con fuerza.
La industria la convirtió en un objeto de deseo, moldeado para vender fantasías, pero Marilyn seguía siendo una mujer rota por dentro. Buscaba cariño en brazos que solo ofrecían fama, buscaba sentido en guiones que solo le pedían que sonriera. Y la soledad crecía. Mientras el mundo la adoraba, ella se desmoronaba lentamente. Entonces ocurrió algo inesperado. El reconocido predicador Billy Graham, conmovido por la historia de Marilyn, pidió conocerla personalmente. Sabía que detrás de esa mujer admirada había una alma herida. Le habló del perdón, del amor de Dios, de la gracia que restaura. Le ofreció una salida del abismo interior. Pero la respuesta de Marilyn fue fría, desafiante, incluso burlona. «No necesito a tu Jesús». Una frase corta, pero poderosa. No fue ignorancia ni desinterés. Fue rechazo directo y consciente. Días después, Marilyn fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles. Tenía solo 36 años. La versión oficial, sobredosis de barbitúricos. Pero las teorías no tardaron, que fue un accidente, que fue suicidio, que fue un asesinato encubierto por su supuesta relación con los Kennedy. Había frascos abiertos, llamadas extrañas, irregularidades en la escena. Pero más allá del misterio, lo cierto es que murió sola, en silencio, en la cima de su fama, pero en el abismo de su alma. Los que la conocieron dicen que sus últimos días estaban marcados por el vacío, que había lágrimas donde antes había brillo, que la mujer más adorada del planeta ya no quería ser adorada, solo quería paz. Y ahí queda grabado su error más trágico. No fue la fama, no fue la belleza, no fue la sensualidad. Fue creer que no necesitaba a Jesús. La misma fe que le fue impuesta con terror cuando era niña. Luego fue rechazada con soberbia cuando era adulta, pero nunca fue conocida desde el amor. Marilyn es quizás uno de los casos más humanos de esta lista. No fue una blasfema, no fue una falsa profeta, no fue una dictadora, fue una mujer herida que cerró la puerta al único que podía sanarla. Y su historia nos deja una enseñanza tan clara como dolorosa. Puedes tenerlo todo, menos la paz, y sin paz, todo lo demás se convierte en una jaula de oro. Porque la fama puede convertirte en una diosa, pero solo Dios puede devolverte el alma. Heath Ledger, el hombre que se convirtió en el caos. Su sonrisa torcida, su mirada vacía y su risa escalofriante dejaron una marca imborrable en la historia del cine. Heath Ledger, el actor que interpretó al Joker en The Dark Knight, no solo actuó el mal, lo habitó. Antes de convertirse en el villano más aterrador de la pantalla grande, Heath ya había mostrado una actitud desafiante hacia la fe. En entrevistas, cuando le preguntaban por Dios o por el cristianismo, respondía con tono sarcástico e incrédulo. «No creo en Dios, creo en el caos». Una declaración corta, pero reveladora. No era solo ateísmo. Era una visión del mundo donde el orden moral no existe, donde lo sagrado no tiene sentido, donde el caos es autoridad. Cuando aceptó el papel del Joker, muchos actores veteranos lo advirtieron. Era un personaje demasiado oscuro, demasiado destructivo, demasiado peligroso para la mente. Pero Heath no retrocedió. Quería hacer historia. Y para lograrlo, se encerró 6 semanas solo en una habitación de hotel en Londres, aislado del mundo, sin contacto con nadie. Llevaba un cuaderno donde escribía frases perturbadoras, pensamientos violentos, insultos contra todo lo divino y dibujos demoníacos. El propio Ledger confesó que buscó convertirse en el caos, dejar de ser él para permitir que el Joker tomara su mente. Dormía apenas 2 horas por noche. Tomaba pastillas para poder descansar y luego más pastillas para poder despertar. Su voz se volvió ronca. Su rostro perdió color. La oscuridad empezó a devorarlo desde dentro. Cuando la película se estrenó, el mundo quedó paralizado.
Críticos y espectadores dijeron que su actuación no parecía actuada, sino poseída. Era demasiado real, demasiado intensa, demasiado peligrosa. Y entonces, cuando estaba en la cima absoluta de su carrera, ocurrió lo inevitable. El 22 de enero de 2008, Heath Ledger fue encontrado muerto en su apartamento en Nueva York, rodeado de medicamentos, solo, inmóvil. El informe oficial concluyó sobredosis accidental de sedantes y ansiolíticos. Tenía apenas 28 años. Sus amigos dijeron que no era él mismo en las últimas semanas, que no podía dormir, que escuchaba voces interiores, que su mente había quedado atrapada en la oscuridad que él mismo había invocado para llevar el método actoral al extremo. Muchos creyeron que el Joker lo devoró, pero otros vieron algo más profundo. Una advertencia espiritual. Heath se burló de la idea de Dios y abrazó la filosofía del caos, y el caos fue, finalmente, lo que destruyó su vida. Su muerte dejó una sensación inquietante, como si alguien hubiera abierto una puerta que nunca debía abrirse. Tras su partida, Christopher Nolan, el director del filme, confesó: Heath se entregó a un abismo para interpretar ese papel. Su diario encontrado después de su muerte cerraba con una frase escalofriante: "Bye, bye", un adiós escrito a mano, acompañado de dibujos siniestros. Hoy su actuación sigue siendo considerada una obra maestra, pero también un recordatorio oscuro. El talento sin límites puede convertirse en una tumba, el arte sin luz puede devorarte, y quien juega con el abismo termina cayendo en él. Heath Ledger creyó que podía controlar al caos, pero al final el caos lo controló a él. Todas estas historias nos muestran una realidad innegable. Nadie puede burlarse de Dios sin consecuencias. La fama pasa, el poder se derrumba, la vida se apaga, pero Dios permanece para siempre. Muchos creyeron ser más grandes que Él. Se rieron de lo sagrado y desafiaron al cielo. Y uno por uno, cayeron. La Biblia advierte: Dios no puede ser burlado. Así que recuerda, la soberbia siempre termina en tragedia, y ningún nombre brilla más que el de Dios.